Sabes que después vino un señor y le echó un mojón a la sopa, que se llamó Friedrich Nietzsche, que agarró y dijo que lo real no existe, que lo que hay son interpretaciones de los hechos. Y ahí se Anda, acabó todo. anda, pal. De ahí comenzó el mundo. Agarró con la genealogía de la moral y acabó con el establishment cristiano. Y hasta el día de hoy, fíjense cómo. Es el único defecto que tú tienes, que te gusta atacar mucho a nosotros, los que creemos, Yo no y estoy a la atacando. gente que piensa diferente. No, yo no estoy atacando, estoy repitiendo lo que dijo Friedrich Nietzsche en su libro, en su primer grupo de libros. Lo que pasa es que la interpretación de los hechos es tan así que nosotros todos tenemos una interpretación, por ejemplo, del COVID, simple y sencillamente por el Sí, Juana, que suba. político. Mira, Ya, ese personaje que tú estás diciendo estaba en Italia en un viaje que lo invitaron. Ya en el crepúsculo de su ya había cogido sífilis. genialidad Ya y había de su brillantez. Y vio un caballo que llevaban en un coche. Sí, ese es famoso. Ahí empezó su locura. Se arrojó sobre el caballo y lo abrazó por el cuello del caballo. Y dijo que cómo era posible que un chimpancé tan intrascendente como el hombre fuera capaz de agarrar una criatura como un caballo, lo amarrara y lo pusiera a colgar y a jalar de un coche. Eso era una irracionalidad y se puso a llorar agarrado del cuello del caballo, del pescuezo del caballo. Y ahí se dieron cuenta de los primeros asomos de su esquizofrenia, que no paró nunca más. No era una esquizofrenia. Aparentemente fue una sífilis, y una sífilis terciaria que se llama tabes dorsales, y eso provocaba en aquella época muchísima demencia. Pero aparentemente eso era lo que era, no era esquizofrenia, porque si hubiese sido esquizofrenia, desde que escribió La ciencia Gaia y sus primeros libros, Ecohomo, que fue una especie de biografía de él, hubiese dado muestra de esquizofrenia. Eso era sífilis. Entonces te damos un chance aquí, tú vienes a corregirme en el aire a mí. Ese Próximamente es mi en trabajo. el recetario, el doctor Secundino Palacio. Isidro, sácalo del aire. Rumbo de la mañana. Ordenemos esto. Ya tus mañanas tienen un nuevo rumbo con Ricardo Nieves, Domingo Páez, Fafa Taveras, Patricia Arache, Francis Jorge y Héctor Guerrero Heredia. Un equipo de periodistas comprometidos con la veracidad. El rumbo de la mañana, de lunes a viernes de 6 a 10:30 de la mañana por Rumba 98.5. Oigan esto, le voy a sugerir un tema interesante. Atención. La psicología del voto. La psicología del conservador y el liberal en Estados Unidos. Vamos al aire. Bueno, continuamos aquí en el rumbo de la mañana. Entra, irrumpe, potente, apabullante, pero noble y decente, el doctor Héctor Guerrero Heredia. Y Ricardo Nieves. Tú planteabas fuera del aire, esto, el domingo planteaba la psicología del voto americano. Tú que conoces la sociedad americana y que estudiaste ciencias de la conducta en Estados Unidos, tú que estudiaste en hospitales y te tocó trabajar en la sociedad americana. Héctor, yo he visto pocos países súper desarrollados como Estados Unidos o muy desarrollados, donde haya un nivel político tan precario en términos cognitivos, en términos de conocimiento y del manejo de la política. Mira, el minor mío, acuérdate, fue en ciencia política en la Universidad de Yale. Y una de las cosas que yo escuchaba más era un común denominador de la política norteamericana de los últimos 100 años. Es la ausencia de ideología. El norteamericano, y eso Adam Smith lo explica de los conceptos económicos, el norteamericano responde a lo económico, a su bienestar económico, a su satisfacción, como primer impulso a la hora de elegir un gobernante. Tanto así que fíjate que las ideologías, comunismo, capitalismo, fascismo, nunca entraron realmente en Estados Unidos. En Estados Unidos entraba la respuesta negra
a su independencia. En Estados Unidos podría entrar un movimiento latino buscando su participación. Los italianos entraban, señores, a los italianos, ahí hay un famoso estudio que está en la Universidad de Rhode Island, en Brown University, donde los psiquiatras a principios del siglo XIX, el siglo XX, le decían a los italianos que solamente daban para 3 cosas: para cocineros, para bomberos y para policía. Pero antes de eso, lo decían de los irlandeses. Entonces, el norteamericano, la nación norteamericana nunca ha sido sesgada. Digo sesgada porque vamos a hablar de fenómenos, no voy a hablar de política. Estoy fenomenológicamente describiendo la sociedad norteamericana. No se lleva de ideología. Sin embargo, estas elecciones de este año es posiblemente quizás el caso Kennedy, Kennedy Nixon, me parece que fue aquella vez. No, Kennedy, ¿contra quién fue que fue Kennedy? ¿Quién era bueno, se ha dado... Fue Kennedy Nixon. Exactamente. Una polarización ideológica. Incluso Trump ha arrastrado el cadáver ideológico, lo ha traído por los cabellos. No, y están manejando, porque imagínate ahora con la media, en este postmodernismo, tú vendes en Florida la palabra comunismo y te la compran los cubanos y los venezolanos. Tú te vas a Iowa y compras la palabra white supremacy, supremacía blanca. Entonces, tú te das cuenta que hay una división, una polarización del americano entre lo liberal. Ahora, Héctor, antes de que tú pongas esa parte, mira, lo que ocurre es que la semilla fundacional, el germen fundacional de Estados Unidos está basado en el pragmatismo político y filosófico. Ellos tomaron de los ingleses esa parte y los padres fundadores casi todos eran pragmatistas, muy pocos eran filósofos de otro orden. Y eso se coronó con las ideas posteriores a la fundación de Estados Unidos. Acuérdate que encarnaron gente como William James y Charles Sanders. Ese te iba a decir. William James es el pragmatista norteamericano. Es más, la única escuela filosófica real de origen norteamericano fue William James y el pragmatismo. Sí, así mismo. Sí. Y luego eso se forza con Charles Sanders Peirce, quiero decir al principio. Entonces hay un pragmatismo, Héctor, donde la gente vota por resultados. Por eso. Vitales. Aunque en este momento hay mucha carga emotiva, como tú lo dijiste, porque se han desempolvado fantasmas del pasado, pero allá la gente vota por estabilidad del trabajo. Así es. Índice de inflación, lo que la gente tiene en los bolsillos, la capacidad de consumo y cómo marcha la economía. Entonces, ¿se vota por el bolsillo, Héctor, o con el corazón? ¿El voto es emocional o racional? En Estados Unidos el voto es económico. El voto es tu bolsillo, el voto es tu nivel económico. No ha habido, miren, señores, es que no hay una sola razón humana para votar por Donald Trump que no sea el sesgo de que la economía él la mejoró y la estabilizó. Es que no hay, señores. Ustedes ven a ese personaje, ustedes analizan los gestos, las muecas, su lenguaje corporal, su ideología, su retórica, y ustedes se dan cuenta que ese señor no existe una sola razón para votar por él. Sin embargo, está ahí. Está ahí porque la libertad norteamericana se basa en ese derecho de la libertad económica. Entonces, no hay otra manera. Usted puede decir, bueno, que ahora los blancos están más sesgados hacia Trump. Señores, eso hasta Trump era políticamente incorrecto. Trump, una de las cosas que hay que admirar en este señor es, y esto se lo digo a gente que tiene un discurso instintivo contra Trump, simple y sencillamente porque él es republicano o porque pertenece a X o Y. No. Lo que ha demostrado Trump a la sociedad norteamericana es que él es un anti-establishment del liberalismo centroizquierda CNN de los últimos 20 años. Sí, pero no solo eso, esto es anticientífico. El discurso es anticientífico. Claro. Es antiintelectual y antiacadémico. Pero fíjate que hasta la American Scientist, que es una de las revistas más importantes de ciencia en los Estados Unidos, por primera vez en la historia, por primera vez en 175 años,
en la historia norteamericana ha decidido apoyar un candidato. Sí. Entonces, eso por lo menos manda a votar contra un candidato. Exactamente. No sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero. Pero ¿por qué ese discurso anticiencia de Trump? Mira, yo no creo que Trump tenga un discurso anticiencia. Lo que pasa es que la ciencia es políticamente incorrecta por naturaleza. La ciencia siempre ha ido en contra de lo establecido. Desde que ustedes los cristianos quemaban a los científicos en la Edad Media, la ciencia siempre ha estado en contra de lo establecido, siempre ha estado en contra del poder. Poder y ciencia no comulgan. Léete a Michel Foucault y te vas a dar cuenta que no comulgan, porque la ciencia no tiene ningún tipo de sentido ni ningún sesgo de estabilización del poder. Entonces, cuando Trump te dice a ti, yo tengo 95.5% de posibilidades de sobrevivir al fuñido bichito y soy un gordo de 70 y pico de años, yo no me puedo dejar que un pueblo sucumba económicamente frente al virus. Eso es ciencia que él está haciendo. Lo que pasa es que no está haciendo biopolítica ni necropolítica. Lo que está haciendo es una realidad real. Porque si cuando dentro de 20 años nosotros analicemos 2020 República Dominicana, y esto es difícil decirlo porque yo siempre vengo con las vainas políticamente incorrectas, cuando dentro de 20 años nos diga una pregunta, la República, voy a tomar mi país, no voy a tomar el resto del mundo, pero una pregunta, porque el ritmo que llevamos es porque van a morir 2.300, 2.400 personas en el año 2020. Entonces van a decir, murieron 2.000 personas en República Dominicana, se paralizó y se frenó la economía y la mandó de nuevo al 2015. ¿Fue costo efectiva? Porque nosotros hoy queremos seguir leyendo, queremos seguir moldeándonos como irresponsables y mediocres que somos en el discurso científico de querernos meter en el discurso anglosajón, europeo y de los países fríos. Porque aquí se está pensando en el modelo de Inglaterra y que Inglaterra se volvió a la cuarentena. Coño, pero en Inglaterra no da el sol, en Inglaterra ya hace frío, en Inglaterra llueve todos los días. Vamos a seguir queriendo inhibir el concepto biológico, social y natural de un virus que es primordialmente que solamente afecta los países, principalmente los países fríos, porque son virus estacionales. Vamos a seguir calcando ese modelo. Pero ven acá, aquí se está haciendo verdaderamente una cuarentena. Señor, ustedes saben que en los barrios se bebe todos los días sin mascarilla. Aquí por lo menos tienen que haber 2.5 millones, 2 millones de dominicanos que ya han tenido el virus. Y aquí se han muerto 2.000 personas. 2.000 personas en 2 millones. ¿Ustedes saben cuánto equivale? Hagan el cálculo. Entonces, si nosotros seguimos, porque no tenemos nuestro propio criterio científico, queremos seguir adosados al criterio inglés o al criterio CNN, porque eso sí están pasando. Yo mismo soy de los que planteo aquí que el virus va a aumentar ahora en República Dominicana, pero ¿va a aumentar a qué nivel? ¿A qué nivel va a aumentar? ¿Qué significa aumentar el virus? Como cuando decía yo hace 6 meses, ¿qué es que colapsa el sistema? El sistema que se le dio a COVID nunca colapsó completamente y era un chin lo que le daban del sistema de salud dominicano, que eso era lo que yo peleaba todos los días, que dijeran, ¿cuántas camas son de COVID? ¿Cuántos ventiladores están en COVID? Eso decía yo hace 6 meses. Entonces no lo voy a seguir diciendo ahora. Entonces, realmente, cuando tú ves a un Donald Trump tomar ese discurso más vitalista, ¿y a quién te recuerda el vitalismo? Es a Nietzsche. ¿A quién te recuerda ese discurso anti-establishment de los últimos 20 años? Entonces, a Trump hay que deconstruirlo. Donald Trump, así como es esa persona con ese aspecto patanoide, tiene una filosofía anti-establishment muy fuerte que la compran los jóvenes. Porque yo conozco todos los amiguitos de mi hijo. Y Fafa diría, Dios mío, Boco Guerrero debe estar revolcándose. Que los nietos de Boco votan por Donald Trump. ¿Pero por qué? Por ese discurso. Es que Trump para la juventud postmoderna sin ideología es más revolucionaria
que este señor, como le dice él, Sleepy Biden. Entonces, esas son cosas que hay que... Es más, por ese anti-establishment, posiblemente Trump pueda tener oportunidad de perder las elecciones. Por eso, porque se configuró ese discurso sin ser de él, pero él lo representaba en la juventud. Yo me he juntado con jóvenes, te digo, jóvenes clase media, dominicanos, americanos que hay en este país, la mayoría está votando por Trump. Y yo decía, ¿por qué? Explíquemelo. Ellos no tienen una explicación ideológica, ellos no tienen una retórica frente a esa reacción, pero sí compran ciertas cosas que ha pasado socialmente en los últimos 4 años. Fíjate que Trump viene y dice, yo no soy político. Los políticos son otros. Yo llegué a Washington a romper el establishment político de la nación. Y eso lo compran en Wisconsin y en Minnesota y en Michigan y en todo lo que le llamaban el Blue Wall, que era esa pared azul que había desde Michigan hasta Maine, todo lo que era la Nueva Inglaterra y todo el medio oeste americano. Lo compraba, pero ya no lo compraron. Ya no lo están comprando. Entonces, realmente, si yo tengo $1 millón de pesos y me dicen, Guerrero, tiene que jugarlo a un palé, por desgracia, yo lo voy a perder, pero tendría que metérselo a mí me luce que él va a perder las elecciones y que ese paquete populista no va a calar lo suficiente como para producir una mayoría para ganar. Me luce a mí, hoy. Ese es un punto importante, pero también hay una máxima que es numérica, que es de número, que es de los científicos. Si los conservadores en los Estados Unidos están por debajo solamente por 8 puntos, ganan las elecciones porque ganan los colegios electorales. Porque los colegios electorales norteamericanos están diseñados por los conservadores para mantener cierta preponderancia de los bolsones blancos en todos lo que los llaman los Dodge, las inmigraciones blancas, Iowa, Montana. Mira, pero esa teoría se cayó con Obama, que ganó en esos colegios. Y también se cayó con Hillary Clinton, que debía de estar ganando en algunos, por ejemplo, los llamados péndulos, y perdió. Nunca han ganado. Hay estados norteamericanos. Claro que sí, claro que Obama ganó en lugares y tuvo cerca y empató en lugares donde ellos nunca han podido ganar. Obama era la catarsis a la invasión de Irak. Obama era una forma de respuesta, de salida después que vino este señor e invadió Irak sin razón. Eso es lo que es realmente Obama. Eso lo hemos hablado tú y yo. Obama no se repite en 100 años. Última pregunta, porque ya estamos metiendo la cuchareta, porque no me corresponde. Yo no debo Domingo, participar. acuérdate de algo. El rumbo de la mañana termina cuando le dé la gana y el recetario comienza cuando el rumbo termina. Olvídate. Ok, pues yo te voy a decir. Hasta las 12. Ustedes dos están analizando lo que pudiera estarse desarrollando en estos momentos en el proceso electoral norteamericano a partir de referentes que todos se desarrollaron en condiciones diferentes a este. Está el referente del quiebre económico y está el referente de la urgencia sanitaria. Son dos elementos que han pesado en todos los procesos electorales que se han desarrollado en medio de la pandemia. Claro. Y eso yo creo, Héctor, que eso debe definir alguna modificación en los resultados. Te voy a decir algo antes que esto responda. La crisis de los subprimes inmobiliarias del 2008 es más grande para Estados Unidos, no para el resto del mundo. Fue más grande que la crisis económica de hoy. Sí. Que no es la misma expresión allá que aquí. Y Obama sacó a ese país de la crisis. Mientras los europeos tomaron otro camino para resolver la crisis, que todavía no han podido salir de ella, los franceses, los portugueses, los griegos, los españoles, muchísimas naciones no han podido salir de la crisis del 2008, todavía, de la crisis inmobiliaria. Y lo que significó esa quiebra, Obama lo resolvió en menos de 3 años. En menos de 3 años. ¿Tú sabes por qué, verdad? Ricardo. Claro.
lo que quiero decir es que la crisis económica de Trump hoy no se compara con la crisis de ese momento. Una crisis global de dimensiones nunca vistas y que a Estados Unidos le afectó más que la que hoy prevalece en el tema de la pandemia. Ahora, lo importante es decir al final de mi parte, Trump es una realidad que cae mal, pero es pesada, como dice esto. Eso es verdad. Señores, por primera vez en la historia, un presidente pone en cuestionamiento el mismo sistema electoral y dice que no cree en él. Por eso mismo. Por primera vez. Lo acaba de decir él ahora. Yo no creo en esos votos por correo. Yo no creo en esos votos en las aceras. Él está cuestionando el mismo sistema. Porque él se presenta como anti-establishment. Es que él es un anarquista postmoderno. Óyeme, te mandaron a leer. Pero él está arrastrando una historia institucional que ha sido la base de Estados Unidos. Ricardo, nos están echando un boche. Te mandaron un mensaje a mí, a ti y a Domingo de que leyéramos un poquito de ideología norteamericana y que leyéramos a Howard Zinn. Te lo manda Amparo Chantada. Decime, ustedes deberían leer un poquito más de historia americana para meterse en ese tema. Así que a revisar a Howard Zinn te mandó a decir Amparo. Sí, no, dile a ella que también a Susan Sontag, Daniel Bell, el mismo, ¿cómo se llama? Que falleció recientemente, que nosotros conocemos esa línea bastante bien. Incluso el caso de Holmes y de otros intelectuales de izquierda, que son los que ella está mencionando. Sin embargo, en Estados Unidos lo que ha prevalecido es el pragmatismo, esa es la realidad. Ha prevalecido el pragmatismo y al día de hoy es la punta de lanza de no solo del sistema político, sino de la forma de vida de ese país. Esa es la realidad. Charles Sanders Peirce y William James se pusieron. Charles Sanders Peirce como pragmático y como semiólogo. Pero y los que no son semiólogos en Estados Unidos ni pragmáticos terminan en el alcohol y la droga. Pregúntale a Bucco. Oh, dile también, ¿cómo se llama la Beckett, pregúntale a Alan Poe y pregúntale a todos esos grandes intelectuales norteamericanos que se han quedado en el mundo de Baco, en el mundo bacano. También Harris y muchos otros que gente brillante, pero es una sociedad con un diseño de acero en el sentido del pragmatismo para mí. Ricardo, sí. Principal filósofo norteamericano, Sanders Peirce. Para mí es el número uno de los americanos. Peirce. Y como mente humana es una de las más brillantes de la historia. Hay quienes dicen que es el americano más inteligente de la historia. Así es. De la historia. No de que el coeficiente más elevado, no, el que era capaz de producir. Un tipo formidable. El tipo se metió en ciencia pura, en matemática pura y terminó en filosofía. En lógica, en ciencia, en semiótica, en filosofía, en antropología, un bárbaro. Así mismo es. Así mismo. Y y déjame decirte, comparable con Popper y el grupo de filósofos analíticos de ahora, Es un monstruo, Sanders Peirce. Murió pobre ahí. En definitiva, yo no sé quién va a ganar, pero si a mí me obligan a meter $1 millón de pesos, tengo que meterlo por... No, tú, en el fondo de tu corazón. No, yo déjate de... Tú quieres que gane el estropicio. No, pero oye lo que te voy a decir, porque tú por más que si en el fondo de mi corazón hay discursos por ahí que no han hablado hoy, que podrían hablarte de la agudización de las contradicciones, quizá Domingo, le convenga. En el fondo de su corazón, que es el de su mente, él es un conservador desembosado. Todo ese liberalismo que tú le ves a él y ese antirregresionismo y toda esa irreverencia, en el fondo, Domingo, no es más. Tú eres más conservador que yo, papá. Es un conservador disfrazado, Domingo. Vámonos a Villamella a ver Amparo Chantada. Usted es un conservador. Usted no se atreve a comerse un pedazo de chicharrón en Villamella, hombre. Mira, ya no tenemos que ir para el recetario de Héctor Guerrero. Pero, miren. Ricardo, quédate por ahí que vamos a hablar con el psiquiatra y el pueblo. Sí, miren, me la voy a jugar. Juégatela. Si el comportamiento que asumieron los negros y los latinos
en el momento en que la pandemia tenía en pánico a todo el mundo, se manifiesta en las elecciones, gana Biden. Y parece... Es que Trump, el discurso populista es difuso, no tiene ideología. Trump arrastra a negro, a hispano, a minoría, igualito, Domingo, oye esto, Paino. Tú sabes que al lado de nosotros en la isla hay un país que se llama Haití, que, o sea, que está con nosotros, vive con nosotros en la misma isla. ¿De qué país? Oye este dato. Anti-establishment, analízalo. El 50% de los haitianos no sabe lo que es la palabra COVID. ¡Llévatelo, Isidro!